Hola, esto es Real Biopolítica. Soy Iván Loreto, anfitrión. Sí, vamos a hablar de esto, del Banco de China. El Banco de China ya vino al Perú. Están aquí desde el año 2019. Sí, el año del bicho volador. Desde ahí están. Qué coincidencia. Bueno, la pregunta es si vino a hacer negocios o vino a construir poder. Claro, hacer negocios, obvio, ¿no? Pero solamente a eso, ¿o qué es más importante? Así que eso vamos a analizar ahora. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Real Biopolítica y también vamos a colocar esto en el caso Oligarcas, también nuestro otro canal. Bueno, durante los últimos meses he estado investigando una pregunta que parece sencilla, pero cuya respuesta cambia completamente la forma en que entendemos la presencia china aquí en el Perú. La pregunta es la siguiente: ¿qué hace realmente el Banco de China en nuestro país? La mayoría respondería que es simplemente otro banco extranjero más que compite con el BCP, el BBVA, el BBVA, el Interbank, el Scotiabank. ¿Mm? Yo también pensaba eso al inicio de mi investigación. Sin embargo, después de revisar los estados financieros auditados, la memoria institucional del banco y los informes de las tres principales clasificadoras de riesgo del Perú, o sea, Moody's, Pacific Credit y Apoyo, llegué a una conclusión completamente distinta. El Banco de China no puede entenderse únicamente como un banco comercial, porque sus decisiones financieras responden a una lógica que va mucho más allá de ganar dinero. ¿Sí? Eh, Voy a comenzar con un dato profundamente interesante que llama la atención. Eh, Según el informe de apoyo asociados, eh, correspondiente al año 2025, el Banco de China tenía solamente 78 depositantes en todo el Perú. O sea, 78 clientes, 78 depositantes. No estamos hablando de 78.000 personas, ni de 7.800 clientes. No, estamos hablando de apenas 78 depositantes. Pero el dato se vuelve todavía más interesante cuando observamos cómo está distribuido ese dinero. Los 10 principales depositantes concentran el 96% de todos los depósitos del banco y los 20 primeros reúnen prácticamente el 100% del fondeo. Esto significa que el banco no vive de captar el ahorro del ciudadano común, como ocurre con cualquier banco comercial. Su negocio descansa sobre un grupo muy reducido de grandes clientes corporativos. Dicho de otra manera, no estamos frente a una institución diseñada para atender masivamente al mercado peruano, sino frente a un banco construido alrededor de una red empresarial perfectamente diseñada. La misma lógica aparece cuando analizamos los créditos. Un banco tradicional busca prestar dinero al mayor número posible de personas y empresas, porque mientras más diversificada sea su cartera, menores son los riesgos y mayores las oportunidades de negocio. Es decir, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Sin embargo, el Banco de China hace exactamente lo contrario. Al cierre del año 2025, su cartera de créditos directos ascendía apenas a 119 millones de soles y estaba concentrada en solo cuatro clientes. Tres de ellos pertenecían a los sectores de minería y energía y representaban más del 83% de toda la cartera directa. Esto quiere decir que el banco no busca financiar a miles de pequeñas empresas ni competir por el mercado hipotecario o de consumo. Su actividad crediticia está dirigida hacia un grupo extremadamente reducido de corporaciones vinculadas con sectores considerados estratégicos. Bueno, hasta aquí cualquiera podría pensar que se trata simplemente de un banco pequeño. Así. Pero esta impresión desaparece cuando revisamos la fortaleza financiera del banco. El patrimonio del Bank of China, o sea, Banco de China, supera los 333 millones de soles. Es un bonito número, ¿no? Mientras que su patrimonio efectivo alcanza aproximadamente 337 millones. Además, su nivel de capital representa cerca del 59% de sus activos, ponderados por riesgo.
cuando el promedio del sistema financiero peruano apenas supera el 18%. Traducido a un lenguaje sencillo, esto significa que el Banco de China, aquí en Perú, posee una fortaleza patrimonial muy superior a la de la mayoría de bancos que operan en el país, ¿no? Estoy hablando del Banco de China, filial Perú. Hablando de este Banco de China. Este Banco de China responde a otro Banco de China, el Banco de China Limited, que es la matriz, la nodriza. Este es el Banco de China, filial Perú. Y este Banco de China prácticamente es gigante en comparación a los bancos de la oligarquía peruana. ¿Sí? Tiene capacidad económica suficiente para multiplicar varias veces sus operaciones si solamente quisiera hacerlo. Sin embargo, decide no seguir ese camino. Y precisamente ahí comienza la parte más interesante del análisis. Otro indicador confirma esta idea. Mientras el sistema bancario peruano registraba una morosidad de más o menos 3,3%, otro número bonito, el Banco de China prácticamente no tenía créditos atrasados. O sea, no tienen que tocarle la puerta a don Ramón todos los fines del mes para pedirle que pague la renta. No tienen que hacer eso. Su cartera pesada era apenas del 0,1%, una cifra extraordinariamente baja. En otras palabras, casi todos sus clientes pagan puntualmente y el riesgo de incumplimiento es prácticamente inexistente. Claro que va a ser difícil conocer quién es el don Ramón del Banco de China, ¿no? El moroso, ¿no? Va a ser un poco difícil saber quién es, pero quizás eso nos responda a más preguntas, pero eso será motivo de otra investigación. Es decir, desde una perspectiva bancaria, esto sería una excelente noticia porque permitiría prestar más dinero con mucha seguridad. Sin embargo, observamos nuevamente que la institución no aprovecha esa ventaja para expandirse agresivamente. Prefiere mantener una cartera pequeña, cuidadosamente seleccionada y con un riesgo mínimo. La siguiente cifra terminó de convencerme de que estaba frente a un fenómeno diferente. Al finalizar el 2025, el banco mantenía más de 1.600 millones de soles en recursos líquidos, es decir, dinero disponible en efectivo, depósitos en el Banco Central de Reserva e inversiones altamente seguras, principalmente bonos emitidos por el Estado peruano, es decir, títulos de deuda donde nosotros los 33 millones de peruanos somos los que le vamos a deber. Eso. Piensen en un momento. El banco tenía más de 1.600 millones de soles prácticamente disponibles, pero solamente 119 millones colocados en créditos directos. Es como si una persona tuviera 100.000 soles guardados en una cuenta bancaria y apenas hubiera prestado 7.000 a otras personas. Evidentemente, su prioridad no es ganar intereses, sino conservar una enorme capacidad de respuesta ante cualquier situación que se diera inesperadamente para nosotros o esperadamente para ellos. Porque no creo que esté hecho para una contingencia inesperada. Esta gente previene todo. Aquí aparece una interpretación política que considero fundamental. Cuando un banco mantiene semejante nivel de liquidez, no solo está preparado para enfrentar una crisis, también adquiere una capacidad extraordinaria para intervenir cuando sea necesario. Puede respaldar financieramente a determinadas empresas, acompañar proyectos de inversión o responder rápidamente a las necesidades de un grupo empresarial específico. La pregunta es, ¿cuál será ese grupo empresarial específico de aquí en el futuro? ¿Un grupo acipallado de la oligarquía peruana? ¿Mm? Además, al invertir parte de estos recursos en bonos soberanos, el banco se convierte también en acreedor del Estado peruano, es decir, de nosotros, de los peruanos. Esto no significa que controla al Estado, no necesita, es porque ya no necesita, pero sí establece una relación financiera que históricamente siempre ha tenido importancia política. Quien financia, aunque sea parcialmente, las necesidades de un Estado,
adquiere una posición distinta dentro de la economía nacional. ¿Quién maneja las cosas? El que pone el dinero, ¿no? Siempre ha sido así. Otro aspecto que merece atención es la política de utilidades. La mayoría de empresas privadas existe para generar ganancias y distribuirla entre sus accionistas. Sin embargo, el Banco de China ha seguido una política mucho más conservadora. En lugar de repartir dividendos, ha fortalecido continuamente su patrimonio, permitiendo que las utilidades permanezcan dentro de la institución. Desde la lógica de un inversionista privado, esto podría parecer extraño porque el objetivo habitual consiste en obtener más rendimiento del capital invertido. El capital te da más plata, el dinero te da más dinero. Pero si observamos al banco como parte de una estrategia institucional de largo plazo, la decisión adquiere otro sentido. El patrimonio deja de ser simplemente riqueza acumulada, se convierte en reserva estratégica destinada a fortalecer permanentemente la capacidad operativa de este enclave financiero. Así. La pregunta es, por ahora es así, pero mañana, ¿cómo será? ¿Va a haber mañana habrá algún problema, no sé, algún imprevisto, alguna contingencia inesperada? ¿Mm? Bueno, cuando reuní todos estos datos, comenzó a aparecer un patrón extremadamente coherente. Un banco con apenas 78 depositantes, una concentración del 96% de los depósitos en 10 clientes, solo 4 prestatarios directos, una liquidez extraordinaria, uno de los mayores niveles de solvencia del sistema financiero, prácticamente ninguna morosidad y una política sistemática de fortalecer el patrimonio en lugar de distribuir utilidades. Ninguna de estas decisiones parece que estuviera orientada exclusivamente por la competencia bancaria. Todas responden a una lógica distinta. Esa lógica es la que intento explicar mediante el concepto de enclave financiero. Mi hipótesis es que el Banco de China no fue creado para convertirse en el banco de todos los peruanos, ni para disputar el liderazgo del mercado financiero nacional. Su función consiste en garantizar el respaldo financiero de las grandes empresas chinas, que operan en sectores estratégicos como minería, energía, infraestructura y comercio exterior. El banco proporciona financiamiento, liquidez, carta fianza, operaciones internacionales y estabilidad financiera, y se los proporciona una red empresarial que forma parte de un proyecto económico que es mucho más amplio. Es decir, desde esta perspectiva, la rentabilidad deja de ser el objetivo principal y pasa a convertirse en un instrumento subordinado a una finalidad política a largo plazo. Por eso sostengo que debemos dejar de analizar estas instituciones únicamente desde la economía. Cuando observamos sus indicadores financieros, descubrimos algo mucho más profundo. La solvencia representa capacidad de permanencia. La liquidez representa capacidad de intervención. La concentración crediticia revela prioridades estratégicas. Y la acumulación patrimonial muestra la voluntad de construir una infraestructura financiera sólida antes de obtener ganancias inmediatas. Los balances financieros, vistos desde esta perspectiva, dejan de ser simples cuadros contables y se convierten en documentos políticos. En los próximos episodios de Real Política y del caso Oligarcas, vamos a seguir profundizando en esta investigación. Ojalá nos dé tiempo para ver qué relación hay entre este Banco de China y la Asociación de Empresas Chinas en el Perú. ¿Mm? Y bueno, si este análisis te resultó útil, te invito a suscribirte al canal. Comparte este episodio y deja sus comentarios. Soy Iván Oré y esto es Real Biopolítica. Nos vemos hasta el próximo episodio. Saludos.